Luego hablamos de las reacciones de biosíntesis. Acá viene ya la etapa de formación ya, ¿no? Mira, ve, para eso, ¿qué necesito? 12 precursores previamente, y ya te he mencionado, ¿no? Por ejemplo, requiere de aminoácidos, de nucleótidos, de azúcares simples, de aminoazúcares, de ácidos grasos. ¿Para qué? Para formar, ¿qué cosa? Macromoléculas. Además, también va a necesitar grandes cantidades de NADs. ¿Cuál es que te he mencionado? Flavoproteínas. ¿Qué flavoproteínas? FAT, FMN, flavín adenindinucleótido, flavín mononucleótido. No vaya a ser que te pregunten el examen. Sigamos, cofactores y también coenzimas. Cofactores son metales, son elementos, ¿cierto? Y las coenzimas son orgánicos. Las moléculas que no pueden ser sintetizadas, o sea, que no pueden ser producidas por la bacteria, ¿correcto? Generalmente lo obtienen del medio, algo parecido a nosotros, ¿o no? Algo que no podemos producir nosotros, ¿cómo lo vamos a obtener? Por la comida. No hay otra forma, ¿cierto o no? Ya, la única forma de obtener energía es comiendo, porque no podemos producir eso. Sin embargo, nosotros sí podemos producir, por ejemplo, vitamina K, porque tenemos Escherichia coli, y la Escherichia coli es una de las productoras para la vitamina K, ¿cierto? Muy bien. Digamos que son K, son mal. Mira, a ver, luego viene la reacción de polimerización de lo que te estaba explicando acá, donde hay duplicación o replicación, transcripción, traducción. Ya no me quiero alocar más a eso, ¿no? Que van a vomitar ya. Mi alumna ya le veía, primero estaba seria, cuando empezó a hacer, de la nada se empezaba a reír solita. Ahí sí ya me ha preocupado ya. Ahí sí ya me ha preocupado, ahí me preocupa, esto muy pensativo, ¿no? Mi alumno Mateo, cada vez que sale, le da ganas de comer carne. Tanto que así que se ha confundido de precio. Reacciones de polimerización. Ya, mira, la replicación comienza en un mismo sitio. ¿Cómo se llama? Órice. ¿Está bien? Órice. ¿Quién entra a tallar? ¿Cómo se llama la replicación? Continua. ¿Se da 5'? 3. ¿Entendido? La transcripción. La diferencia entre un eucariota es que el ARN, ¿qué cosa es? Ya, el ARN en el caso de las bacterias es policistrónico y en el caso de las eucariotas es monocistrónico, para un solo tipo de información. Si es policistrónico, es para varios tipos de información. Ya no necesita tanto ya depender de otras moléculas. ¿Ya? Mira, ve, son sintetizados por la ARN polimerasa bacteriana. No hay transporte de ARN mensajero. ¿Por qué? Porque no tiene membrana nuclear, no tiene carioteca. Traducción, formación de proteínas. Su inicio requiere de menor proteínas. Utiliza un ARN policistrónico, ¿no te he dicho? Cada ARN transcribe más de un gen, por lo tanto sintetiza más de una proteína. En cambio, en las eucariotas es monocistrónico. Un ARN para una proteína. En cambio aquí, un solo ARN para más de una proteína. ¿Ya? No requiere ningún procesamiento de transporte del ARN. ¿Por qué? Porque no tiene carioteca. No tiene carioteca como la eucariota. Se da simultáneamente con la transcripción. Casi. Eso es muy parecido. ¿Ve? Se da la transcripción y ahí nomás está dando la traducción. Paralelamente. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Cuando ya se ha formado, escúchame, cuando ya se han formado las proteínas bacterianas, el proceso de ensamblado puede ser espontáneo, puede ser especial.
Si es espontáneo, es automático. Por ejemplo, para algunas estructuras como flagelos o ribosomas. Pero si es especial, ya no. Para hacer el ensamblado requiere de un mecanismo especial que las bacterias tienen. ¿Correcto? ¿Dónde se encuentra ese mecanismo? En el citosol. En el citosol va a encontrarse ese mecanismo. Ya lo vamos a ver más adelante todavía. Está suave, nomás por cucharadita. Digamos, la división celular ya conocen ustedes. Su biología, ¿cierto? Mira, ve, se da al azar, más de 30 genes están involucrados en el proceso, la replicación se da a 37 grados, ¿no? Tarda un promedio de 20 minutos, ¿no? Sobre todo en el caso de las bacterias con crecimiento más rápido como la Escherichia coli, ¿no? Las células hijas heredan los cromosomas, ¿no? Mira, ve, una célula tiene su cromosoma, da la replicación, se da la segregación, finalmente, por un proceso de citocinesis, de separación ya, se forman dos células hijas, cada uno con su información. Si queremos ver acá, a partir de una célula, se generan dos. Esta genera dos, esta genera dos, esta genera dos. Entonces, ¿cuál es la fórmula? 2 elevado a la n, donde n es el número de generaciones que se va a dar con cada división celular. ¿Entendido? Hicimos con 1, luego en la segunda se generan 2, luego se generan 4, luego se generan 16. ¿Entendido? ¿Cómo se desarrolla el crecimiento en un cultivo? Mira, debemos tener en cuenta algunas cosas, que es inocuo. Por ejemplo, es la introducción de células bacterianas viables en un medio líquido o en un medio sólido, o sobre la superficie de un medio sólido. Lo que les había preguntado, ¿no? ¿Qué es el cultivo? Un conjunto o población de bacterias que crecen en un medio determinado. Puede ser homogéneo, hablamos de un cultivo puro. A ese cultivo puro se le conoce con el nombre de cepa. Puede ser que te pregunten. Nota, pues no estés quejando. Clon, cuando las bacterias de una colonia derivan de una única célula, o sea, es una copia fiel al original, ¿no? UFC, ya sabes qué cosa es, unidades formadoras de colonia, ¿no? Densidad, cuando hacemos referencia al contenido de bacterias en un cultivo líquido. ¿Cuánto viene a ser la densidad, o sea, la turbidez? 1,5 por 10 a la menos 8 UFC. Unidades formadoras de colonia. ¿Ya? Acá le colocan. ¿Ya? Mira, ve. En la curva de crecimiento bacteriano, ¿cómo se representa? Por células viables por mililitro, que son inoculados las células microbianas para su crecimiento dentro de un cáliz. Para eso, para la replicación en un medio líquido, necesito conocer la especie bacteriana. ¿Qué especie voy a hacer? Trabajar la composición del medio y la temperatura. ¿Cómo yo conozco si no es la especie, al menos el género? Por medio de la tinción. Sí. Si no hago tinción, ¿cómo voy a saber? Según eso, determino el medio de cultivo, ¿cierto? Sí. Cada medio de cultivo tiene una composición en particular. Y finalmente la temperatura. ¿Qué temperatura? Ahí se clasifican las bacterias. Psicrófilas, termófilas, mesófilas. ¿Dónde están las bacterias normalmente? ¿Dónde están agrupadas? Aquí ven, en las mesófilas. Mira, de bacterias que crecen entre las temperaturas de dos grupos extremos, entre estos dos. ¿Cuál es la temperatura? 37 grados centígrados. ¿No? Generalmente entre un mínimo y un máximo, entre 30 a 60 minutos. ¿Entendido? No. Mira, a ver, esa es la curva de crecimiento, ¿no? De una bacteria. La curva de crecimiento de una bacteria.
tiene la fase de latencia, la fase logarítmica o exponencial, la fase estacionaria y la fase de declive o muerte celular. En esta fase, por ejemplo, la bacteria, su crecimiento es limitado. ¿Por qué? Porque primero tiene que adecuarse a un medio que no tiene, no sabe reconocer todavía. Tú le estás sacando de una muestra de que él está pero feliz. De repente lo has sacado del cuello, de la orina, de la vagina, de la garganta, donde tiene todas las condiciones y lo vas a meter en otro lugar. Y la bacteria, ¿qué tiene que hacerse? Acostumbrarse a eso primero. ¿Cómo se llama eso? Se tiene que aclimatar la bacteria. Y muchas veces va a depender de los nutrientes que haya. Si tú le has suministrado los nutrientes, en 24 horas la bacteria crece. Logarítmicamente o exponencialmente, la bacteria empieza a mostrar señales ya. Aparecen unos puntitos que se llaman colonias. Pero conjuntamente va creciendo, los nutrientes del medio empiezan a gastarse o no. Si no, ¿cómo crece? Cuando llega acá, lo que aquí, por ejemplo, van a aparecer quizás algunas bacterias que van a estar en condiciones débiles, pueden morir. Aquí se hace más notorio. Aquí va a haber células vivas y también va a haber células muertas, pueden haber. Y más notorio en la fase de declive. En la fase estacionaria, las bacterias limitan su desarrollo. Se mantienen, como dicen, en stand-by. ¿Entiendes? El nutriente ya empieza a escasear. Y cuando está en fase de declive, ya las bacterias que sobrevivan le llaman bacterias mutantes. ¿Por qué? Porque estas bacterias sobreviven a pesar que las bacterias que han muerto liberan toxinas. Esas toxinas son un factor que retrasa el crecimiento de las bacterias, ¿no? Entonces, cuando estoy en la fase de declive, ¿qué tengo que hacer? Tomar una muestra, llevarlo al caldo. ¿Y qué cosa hacer? Esta palabrita. Reactivar colonias. ¿Y cómo voy a saber que ha visto crecimiento en un tubo? Película, turbidez y sedimento. ¿Entiendes? ¿Y eso qué me va a indicar? ¿Cómo yo puedo evaluar? Mediante la escala de McFarland, ¿cierto? 1,5 por 10 a la... ¿Qué cosa? Unidades formadoras de colonia por mililitros. Mírame, fase de latencia. Adaptación de las células microbianas. Se tienen que adaptar, pues, ¿no? Es igualito, tuve acá conmigo. Primer examen te has adaptado. ¿Cierto o no? Sí. Algunos ya han llorado, no acá, pero en sus casas, en sus cuartos. Algunos se han querido de repente colgar, ¿no? ¿Correcto? Pero hay algunas y algunos que manejan sus emociones. Yo conozco jóvenes, por ejemplo, que sí, a pesar que están decaídos y todo, pero saben manejar sus emociones. Hay chicos y chicas que no pueden, se deprimen. A esos jovencitos hay que darles fuerza para que puedan, una empujada, para que puedan levantar ese ánimo. ¿Bien? ¿Ya? Mírale, las células microbianas se encuentran empobrecidas, lógico, pues. ¿Tú ves que los has sacado de su lugar de confort y lo estás llevando a otro sitio que no es el suyo? ¿Cierto? ¿No? Muy bien. ¿Qué más? Mira, ve, no hay nutrientes, no hay enzimas, no hay metabolitos, todavía tiene que adecuarse para iniciar un óptimo uso de los nutrientes del medio. Se puede prolongar debido a que no siempre cuenta con las condiciones necesarias. Por ejemplo, el medio que tú has utilizado de repente no es el medio idóneo. Vamos a suponer que tú quieres sembrar Clostridium y utilizas agar nutritivo, cuando tú sabes que ese agar no es para esa bacteria. Otro tipo de medio tienes que emplear. ¿La bacteria crece? Puede ser, pero tomará semanas, meses para que crezca la bacteria. ¿Por qué? Porque no hay lo que necesita para crecer. ¿Ya?
Solo los UFC mutantes podrán subsistir y se requerirá más tiempo para que se pueda multiplicar. ¿Ven? ¿Serán notorios aumentos? Sí, porque ¿qué es lo que va a crecer? La UFC, o sea, la colonia va a crecer en la Tierra. Fase logarítmica o exponencial, y empieza a crecer, ya ve resultados. Crece hasta alcanzar su máxima velocidad. Entonces, en tu bioquímica debe haberte explicado esto: concentración de sustrato, velocidad. La concentración del sustrato aumenta, la velocidad aumenta. Es directamente proporcional. Pero si acá es 10, acá será 20, el doble. Pero llegará un momento en que el sustrato seguirá, la velocidad continúa. ¿Cierto? Pero como aquí hay enzimas, cuando el sustrato satura las enzimas, la velocidad se hace una hipérbole. Por lo tanto, aquí hablamos de saturación. ¿Bien? Entonces, crece hasta alcanzar la máxima velocidad de replicación. ¿En qué momento se hace estacionario? Cuando los nutrientes empiezan a ser más restringidos. Entonces, al faltar nutrientes, tú tienes que desacelerar. Es igualito tú cuando estás en tu casa. Pucha, tienes un pedazo de pan para una semana, tienes 3 gramos de cereales y tienes un plátano. ¿Tú te lo comerías todo en un solo día? No, porque si te lo comes para el siguiente día ya no tienes. Entonces, ¿qué es lo que haces? Dosificas, ¿cierto? Hoy te vas a comer la 4ª parte del plátano. Mañana, hoy no comerás cereal. Te comerás un grano de uva. Mañana lo mismo, hasta que te llegue la semana. ¿Me entiendes? ¿Sí me entienden? Ya. Mira, ve, el crecimiento puede continuar. Los nutrientes se agotan. Lógico, ¿no? Cuando empieza a escasear el sustrato, ¿la velocidad disminuye o no? Cuando no hay sustrato, ¿disminuye la velocidad? No. Si hay más sustrato, la velocidad sigue. Quítale el sustrato, la velocidad se cae de la reacción. ¿No? Algo parecido aquí, ¿ve? ¿No? O que se acumulen toxinas que liberan algunas bacterias. ¿Y eso qué hace? Inhibe el crecimiento. El oxígeno es otra limitante. ¿Te acuerdas que te hablaba de los limitantes? La densidad bacteriana. Mira, ve, 1 por 10 a la 7. ¿Es menor o no? Entonces, si es menor, es necesario aumentar la cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque la bacteria sin eso no puede utilizar, ¿qué cosa? ¿Qué no podrá utilizar? El carbono que tiene el medio de cultivo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Hay que aumentar la cantidad de oxígeno. En cambio, si la densidad es mucho mayor, en vez de aumentar, ¿qué tengo que hacer? Disminuir la cantidad de oxígeno. Mucho aire, mucho oxígeno tiene la bacteria. ¿Ya? Mira, ve. Entonces la fórmula es N es igual a N sub 0 por 2 elevado a la R, donde N es el número total de bacterias, después de R replicaciones. ¿Cuántas replicaciones se han dado aquí? 1, 2, 3. 3 replicaciones. ¿No? 3 replicaciones. Será 2 elevado a la ¿cuánto? Al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. Multiplicado por el número de células que empiezan de manera inicial. ¿Cuántos inicios al inicio? Al inicio, por el número de veces que se repite, te va a salir el número total de bacterias. ¿Sí me dejo entender? Lo repito. ¿Cuántas replicaciones hay? 1, 2, 3. Listo. Sigue grabando. 3. O sea, 2 al cubo. Por ¿cuántas células inició? Vamos a suponer que sea por 10. No. 3 por 10 a la 9. ¿Cuánto será el número total? Saca tu cuenta. 8. Multiplica.
24. 24 días al año. 2 elevado a cuánto es acá? 8. 8 por 3 por 10 a las 9 unidades pobladas de Colonia por 1000 litros. ¿Entiendes? Ahora, en el examen ya te pongo unas funciones ahí. Pero está facilito, ¿eh? Sí. Ya algunos detallitos para que puedas pensar, quizás. Una Un poco de fracción. álgebra por ahí, algo de aritmética, quizás. Mira, ve, la fase estacionaria la muestran, ¿qué te dije? ¿En qué momento desacelera? Cuando empieza el agotamiento de los nutrientes, ¿cierto? Ya no hay. Cambia el pH, ¿no? O la acumulación de metabolitos tóxicos. ¿Entiendes? Entonces, dice la bibliografía que cuando empieza a ver esto, se da una especie de canibalismo. O sea, entre las mismas bacterias se empiezan a agredir. En el caso de nosotros no es así, ¿no? Nos agarramos a golpes con una chibola. ¿Cierto o no? O si eres más diplomático, te vas. No importa que te hayan permeado, no sé qué. Sigamos. Sigamos, mira a ver. ¿Qué más? Dice, hay un equilibrio entre el ritmo de crecimiento y la muerte bacteriana. O sea, por ejemplo, hay 10.000 crecidos, 10.000 pero también 10.000 muertos. O sea, está en equilibrio. Por eso se dice que es estacionario. ¿Quién limita eso? El pH, la cantidad de sustrato. ¿Entiendes? La cantidad de metabolitos tóxicos que libera la bacteria, producto de su muerte. La muerte de una célula microbiana no implica su destrucción física. Su duración va a depender de qué? Del microorganismo, de las condiciones del medio. ¿Entiendes? De las condiciones del medio. Declinación. ¿Se le llama qué cosa? Fase de muerte. Fase de muerte. ¿Qué vas a encontrar? Deterioro. Hay deterioro, Disminución. hay disminución de células, lógico, ¿no? Debido a un aumento progresivo de la tasa de mortalidad. Aquí se invierte más mortalidad, menos sobrevivientes, ¿no? Lo cual alcanza un valor sostenido. ¿Entiendes? Más muertos, menos vivos. Y esos menos vivos se convierten en mutantes. ¿Entiendes? Cuando la mayoría de las células mueren, la mortalidad disminuye bruscamente. Sin embargo, el número pequeño de sobrevivientes puede persistir meses o años. ¿Qué hago ahí? Preparo mi caldo. ¿Para qué? Para reactivar. ¿Qué caldo? Caldo selenito, tellurito, peritonado, caldo nutritivo. Puedo preparar. ¿Ok? Esta persistencia se logra gracias a que se consiguen los nutrientes que son liberados por las células muertas y se listan. Muy bien. Ya aquí hemos hecho 2 clases. Próxima semana tenemos 2 más. Ya vamos a entrar, estamos la próxima semana.